Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estas clases del mes de julio y de septiembre. En este caso estamos tratando el curso Telepatía y Vehículo Etérico. Es el estudio del título del libro del mismo título del tibetano Telepatía y Vehículo Etérico. Comenzamos en el verano de 2018, si no recuerdo mal, y cada verano hacemos unas 8 sesiones, 4 en el mes de julio y otras 4 en el mes de septiembre. En esta ocasión, martes 26 de julio, la sesión número 36. Aquí finalizamos la sesión número 35. Dice el plano mental inferior o mente inferior, desarrollando la propia voluntad, el egoísmo, la separatividad y la dirección o tendencia de la vida en el plano físico. Este instinto directivo, que cuando se dirige a cosas superiores, abre oportunamente la puerta a las energías superiores. Por lo tanto, cuando tratemos el tema de lo que es la mente concreta, del tema del deseo, la mente manásica, que sepamos que está en nosotros la potestad de revertir la dirección. Lo que sucede que para conseguir que esta dirección vaya en un sentido opuesto hasta que en aquel momento hemos desarrollado, se necesita de muchísima perseverancia y ahí está el gran problema. La falta de constancia, de perseverancia, pero así como Tauro se caracteriza por su perseverancia, por su tozudez, por su gran voluntad, apliquemos esta voluntad a un objetivo mucho más abstracto, no concreto. Y por lo tanto, la mente inferior no será ese problema, ese hándicap, ese impedimento para que impide, valga la redundancia, que el alma despliegue las alas, que el alma pueda volar por las esferas superiores. Por lo tanto, estemos muy atentos continuamente, reconduzcamos nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestra acción hacia lo más sublime, sabiendo de antemano que de 4 intentos o de 10 intentos vamos a fracasar la mayoría. Pero sigamos perseverando, perseverando y perseverando. Y al final tendremos una base de confianza con la cual poder trabajar de manera muy inteligente. Seguimos la segunda parte, capítulo segundo. Recordad los micrófonos cerrados, ¿eh? El alma, el principio del individualismo, el reflejo en el microcosmos de la intención divina. Hablando simbólicamente, por favor, micrófono cerrado. Hablando simbólicamente es para la expresión monádica, aquello que está en el punto medio, el instrumento de la verdadera sensibilidad, de la capacidad de respuesta, de la contraparte espiritual del plexo solar, que se encuentra en el punto medio entre lo que se halla arriba del diafragma y lo que está abajo de este. Releo. El alma, el principio del individualismo, el reflejo en el microcosmos de la intención divina, hablando de forma simbólica, es para la expresión de la mónada aquello que está en el punto medio. Y para nosotros también, aunque lo consideremos lo más elevado, no deja de estar en el punto medio el alma. El instrumento de la verdadera sensibilidad, de la capacidad de respuesta, de la contraparte espiritual del plexo solar, que se encuentra en el punto medio entre lo que se halla arriba del diafragma y lo que está abajo de este. Muy bien explicado, ¿eh? Quedaos con esta explicación del tibetano porque es muy válida. Después vendrán las preguntas. Cuando el antakarana ha sido creado y los 3 superiores se hallan directamente relacionados con los 3 inferiores, entonces el alma ya no es necesaria. Esto lo trabajamos también en el libro que duró 5 años de estudio, pero no era semanal, al final sí que lo fue, del alma, la cualidad de la vida. Cuando el antakarana ha sido creado y los 3 superiores se hallan directamente relacionados con los 3 inferiores, entonces el alma ya no es necesaria. Luego, reflejando este acontecimiento, los 4 niveles etéricos se convierten simplemente en transmisores de la energía que emana desde los 4 niveles etérico-cósmicos. De otra manera, cuando la tríada espiritual, en la proporción definida, la que sea, Atma, Buddhi, Manas, es capaz de proyectarse directamente a través del vehículo mental, el emocional y el físico etérico, evidentemente el punto neutro, que era el alma, el cuerpo causal, la famosa joya en el loto, ya no tiene razón de ser. Eso es la cuarta iniciación. ¿Os acordáis que tantas veces hablamos del tema en el estudio del libro El alma, la cualidad de la vida? Dice entonces,
Los 4 niveles etéricos se convierten simplemente en transmisores de la energía que emana de los 4 niveles etérico-cosmos. Los niveles etérico-cósmicos superiores, los de la tríada espiritual, inciden directamente en la tríada inferior. ¿Qué sucede? Que esos niveles etéricos están expresando la energía superior. Y se trata de eso, un iniciado consigue con ese vínculo interno antacarámico, consigue manifestar esa energía en los planos de servicio, en los planes que llamamos karmáticos. Pero con el tiempo él ya no está sometido a esa regla y lo que hará es proyectarse vía una ficción, un cuerpo construido mayavirúpico. El canal entonces es directo, completo e ininterrumpido. La trama etérica de luz resplandece y todos los centros en el cuerpo se despiertan y actúan al unísono y rítmicamente. Por lo tanto, para conseguir que nuestros chakras realmente exhanen ese potencial de energía que teóricamente van a provocar en el futuro, van a hacer surgir, tengamos en cuenta que ese trabajo de los éteres se ha tenido que completar, que esa relación entre los tres superiores, la tríada espiritual y los tres átomos de la personalidad, debe existir esa correspondencia, de tal forma que no haya impedimento, que sea una perfecta simetría entre lo superior y lo inferior. Si esta correspondencia se da, evidentemente estamos en un punto inmejorable de la evolución. Ahora, esto se consigue a base de tenacidad, de esfuerzo, de renuncia, de alejamiento de la comodidad y de reivindicación precisamente de la prueba de la renuncia, del desapego. Entonces el centro coronario, la vinculación con la mónada y la personalidad directamente relacionada, el loto de 1000 pétalos, el brahmarandra, estará directamente relacionado con el centro en la base de la columna vertebral. Así se establece el dualismo en lugar de la triple naturaleza de la manifestación divina. Dice entonces, el centro coronario, la vinculación con la mónada y la personalidad directamente relacionada, el loto de 1000 pétalos, el Brahmarandra, el centro de Brahma, con el centro de la base de la columna vertebral. Se conectarán la parte superior con la inferior. Es una forma de hablar de que está la antakarana, pero hay algo más que antakarana. Así se establece el dualismo en lugar de la triple naturaleza de la manifestación divina. Está hablando de una síntesis muy grande. Pronto vienen las preguntas, podemos ampliarlo. Seguimos en la segunda parte, capítulo segundo. Mónada, personalidad, con la triple alma que ya no es necesaria. Vamos a mirar un poquito. Entonces el centro coronario, la vinculación con la mónada y la personalidad directamente relacionada, el loto de 1000 pétalos, el Brahmarandra, estará directamente relacionado con el centro en la base de la columna vertebral. Así se establece el dualismo en lugar de la triple naturaleza de la manifestación divina, que viene a continuación. 1. Mónada personalidad, con la triple alma que ya no es necesaria. 2. Centro coronario con el centro de la base de la columna vertebral, con los 5 centros intermediarios que ya no son necesarios. Entonces, ¿con qué nos queda? ¿Con qué se quedaría el iniciado? Pues la mónada por un lado y su reflejo en los planos densificados, que es la personalidad. De otra manera, el centro coronario con el centro en la base de la columna vertebral. Todavía no estamos en condiciones de vivenciar esta experiencia. Creo. El antiguo comentario referente a esto dice: los tres que eran considerados como todo lo que era, actuando como uno y controlando los 7, ya no existen. Los tres que eran considerados como todo lo que era, actuando como uno y controlando los 7, ya no existen. Los 7 que respondieron a los 3, respondiendo al 1, ya no oyen la triple llamada que determinó todo lo que fue. Solo quedan los 2 para demostrar al mundo la belleza del Dios viviente y la maravilla de la voluntad al bien, el amor que anima al todo. Los 2 son uno y así el trabajo queda terminado. Entonces los ángeles cantan. Es decir, tenemos un iniciado, un gran iniciado. Releo. El antiguo comentario referente a esto que hemos hablado antes de la mónada, la personalidad, centro coronario, centro muladhara, base de la columna vertebral, los tres que eran considerados como todo lo que era, actuando como uno, es decir, la tríada espiritual, controlando a los 7,
ya no existen. Ya no existen en tanto y en cuanto como fuente de energía que condicione la evolución. Los siete chakras que respondieron a estos tres de la tríada espiritual, respondiendo al uno, ya no oyen la triple llamada que determinó todo lo que fue. Solo quedan los dos, el de arriba y el de abajo, para demostrar al mundo la belleza del Dios viviente, la maravilla de la voluntad al bien, el amor que todo lo anima, la energía búdica, la vigía que lo compenetra e interpenetra todo. Los dos son uno y así el trabajo queda terminado. Entonces los ángeles cantan, que es el momento simbólico de la famosa cuarta iniciación, ¿no? Cuando realmente se destruye la cruz, la prueba de la cruz hace que se destruya esa ligazón, que la mónada recupere su memoria, que es la memoria del logos, evidentemente, porque la mónada es uno como chispa divina con el logos, y realmente es un peregrino que vuelve a la casa del Padre, el Hijo pródigo. Los ángeles cantan. Venga, preguntas. Se dice que cuando en un texto de teosofía de hace ya tiempo que leí, bueno, de los primeros comienzos, o la propia doctrina secreta, hablaba de que cuando un arad se producía un arad, pues que, bueno, aplaudían. Tenemos uno en casa ya. Uno que ha vuelto a la casa del Padre. Venga, preguntas, familia. ¿No? ¿No hay preguntas? No, yo esto de que quedan dos, Claro. ¿qué son estos dos? La mónada y la personalidad Ah, porque el alma se va en la cuarta iniciación, desaparece. del cuerpo Es causal eso. desaparece. Es que el alma, nosotros decimos que es eterna, pero tiene fecha de caducidad. Lo que pasa es que si a la gente le enseñamos el alma sí, pero luego se va, ¿cuándo se va? No, se va en el tanto y en cuanto uno ya no tiene necesidad de ese punto medio. Mira, eso es muy sencillo si explicamos cómo son las comunicaciones. ¿Os acordáis de estos cables de alta tensión que van dando la corriente? Pues imaginemos por un momento que descubrimos un sistema que del punto A, que sería la mónada, al punto B, la personalidad, va directo, que sería una comunicación inalámbrica, por ejemplo. En lugar de tener 50 repetidores, directamente, ¡pum!, llega. Pero la personalidad se conserva en la cuarta iniciación. No hay personalidad en tanto y en cuanto esté sometida a proceso karmático. Hay una forma tangible que le podemos llamar personalidad, pero no obstaculiza la presencia del alma, la presencia monádica, para nada. ¿Me explico? No tenemos experiencia de haber tratado con iniciados, está clarísimo. Y claro, ¿cómo son? Se toman café, les gusta tomar una cerveza, pueden hablar sí, de la vida en general, o están enclaustrados en un armario, poco menos que en una torrecita de marfil, o se introducen en el gabinete No, y están saliendo del no, cuerpo. porque ya han vivido una vida como humanos, o sea que eso ya lo saben. Pero entonces, ¿cómo serían estos que no son aparenta humanos? Serían gente que no saludan, que no ríen, que No, no te dan los buenos días si es necesario. Es que nos falta el referente. Personalmente creo que nos falta el claro. referente. Por eso Bueno, nos porque cuesta. todo lo hemos de bajar al vocabulario humano y no tenemos Es otra que no manera hay de otra hacerlo. forma. Es que Ahí es la confusión. no, pero tú tienes que entender que lo que no puedes hacer es creerte que estás en encima de la montaña cuando lo único que has hecho es subirte en el taburete de tu cocina. ¿Me explico? ¿Qué es lo que puede pasar habitualmente? Uno cree que porque ha subido en el taburete o en la escalerita de la cocina de su casa, está en la cima del Everest. No es así. Entonces, un iniciado sí que trabajaría en ese nivel de conciencia elevado. Pero la pregunta que nos podemos formular, bueno, ¿y si yo me encuentro con él? Primeramente no me voy a decir quién es. Porque una de las características es que, salvo el caso de Vicente, que por cuestiones de servicio tuvo que hacer ese ministerio público, es o en un laboratorio o escribiendo, meditando y trabajando a la sombra. Es decir, lo saben 4 y ya es suficiente que lo sepan 4. Y mejor que 4 que 2. O que uno, según cómo. ¿Me explico? Pero ellos hacen un trabajo en la humanidad, Claro que lo hacen, pero no lo ¿no? dicen. No aparecen Ya. en la Vale. prensa. Si forman realmente parte del nuevo grupo de servidores del mundo y uno está mínimamente experimentado en el tema y tiene visión interna un poquito, lo va a detectar enseguida. No es que vaya a ver los símbolos esos que el tibetano pone, porque bueno, esto Vicente dice que tienen que tener este símbolo, tienen que tener el otro, vale, de acuerdo. Pero hay algo en ellos, en el timbre de su voz, sobre todo si han detectado que tú
misma respondes a algo, te van a hablar de una manera que te vas a dar cuenta que te están diciendo algo a ti concretamente, no a los demás. Los demás tienen su mensaje reservado, pero el tuyo va a ser muy claro y tú lo vas a interpretar. Bueno, No es que sea para... ahora una curiosidad, Dime. no, una curiosidad muy humana. Estos maestros es posible encontrarlos en la vida, No, no yo no sé, llamaría de los seres maestros, humanos. iniciados, iniciado. La palabra maestro, el género humano es como la palabra iniciado. No me gusta, no. Son estudiantes Bueno, de pues un esto grado tiene, muy elevado, eso sí. y es posible encontrarlos. Mira, Existen en la vida de los seres a humanos. ver, te estoy diciendo que no tenemos una referencia concreta, pero sí te estoy diciendo a continuación que estés muy atenta porque puedes encontrarte con alguien en algún momento que ya sea por su voz, por la forma en que te mira, por lo que a ti te reverbera dentro, si estás atenta, pues hay que estar muy atentos porque si no nos explica, no se comprende. Algo te indica que Ya, estás delante de alguien especial, pero especial, sí. que no es ni... Le ponemos el calificativo especial porque no tenemos una palabra más adecuada, porque hemos de partir de la No. impersonalidad para empezar a trabajar esto. Entonces, si uno observa bien, se dará cuenta con el tiempo, pero para ello tiene que despersonalizarse al máximo, que está delante de un servidor. Lo que pasa es que no todos, no caigamos en el fanatismo, en el espejismo del sexto rayo sagitariano, de que solamente el que no habla, el que no habla. No, perdona, no estamos en esa fase. En estos momentos se nos obliga a hablar en el plano físico, a actuar en el plano físico. Sí que hay otros compañeros mucho más elevados internamente que trabajan entre bambalinas y son los que influyen a los que estamos hablando, a los que estamos asistiendo a estas clases, por ejemplo. Esta ligazón existe. Yo conozco gente que considera que dar conferencias, por ejemplo, o llevar grupos de meditación no es propio de un discípulo. Es más bien no hacer nada, quedarse en casa y contemplar, visualizar la tierra y enviarle amor. A ver, eso, probablemente ese amor, lo digo con todos los respetos, no salga de la habitación donde uno está haciendo el trabajo. Porque de estos casos tenemos unos cuantos ejemplos, ¿verdad que sí? Y más en estos grupos de estudio por los cuales ha pasado bastante gente, afortunadamente. ¿O no? ¿Miento? ¿O digo la verdad? No, es verdad. Venga, los demás. Elena, Gloria, Milagros, Encarna, las dos Encarnas. Venga, que no tenga que estar preguntando yo, caramba. Que no Bueno, queremos... pues otra cosa, eso de que de los 7 se pasan a los 3 y de los 3 a los 1, ¿quiere decir que las energías se van unificando? Pregunto. Hablamos de síntesis, es lo mismo, hablamos de síntesis. 7 porque Vale, había que aportar, ajustarse al patrón karmático evolutivo, pero cuando se trasciende micrófonos cerrados, se transmite, se traspasa esa barrera, se produce la síntesis, claro. vale. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, yo lo que hemos estado leyendo Venga, habla. es un poco así complicado. Bueno, está hablando todo el tiempo de la cuarta iniciación, porque Bueno, ¿y dónde cuando está el ya nos hace problema? falta, cuando el alma ya no se necesita, porque ya hay una conexión directa, eh, Pero hablamos ya de una cuarta iniciación. Quiero sí, decir eso que, sí, pero eso es el resultado. Pero yo lo que quisiera remarcar es lo siguiente. No olvidémonos de que el alma es necesaria o no es necesaria. Uno va evolucionando, va simplificando los procesos. Entonces, apliquemos el sentido común. Hagamos una analogía complejísima, por supuesto, entre lo que teníamos de material de oficina, maquinaria de oficina hace 30, 40, 50 años. A ver, yo conocí de aquellas máquinas, aprendí en una máquina que yo era un tanque, y dando pulsaciones y aquello era que te caía en el pie y vamos, que te rompía el pie. Luego con el tiempo tuve luego tuve una electrónica, que aquello tenía disquetera y vamos, el Nova más. Y luego sí, los sí, ordenadores, evidentemente. Bueno, sí, ¿y cómo ha ido esto? Simplificándose el proceso, ¿verdad? Ya sí, no tenemos necesidad de imprimir nada, afortunadamente. Ya el Estado español, la administración lo admite todo ya en formato digital. Aunque luego te dirán que no vale, pero bueno, en fin. Hemos ganado algo, ¿no? Pues es lo mismo. Si uno va avanzando, avanzando y se va guiando por una luz que está más allá de la apariencia, una luz que no está ligada al mundo de la personalidad, sino que brilla per se, que sería la mónada hablando simbólicamente, pues que ¿para qué queremos todo lo demás?
¿Mm? A ver, Sí, sí, vamos a ahí ver. estamos de acuerdo. Imagínate que tú tienes un don, un siddhi de estos de los famosos Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Y tienes el don, pongamos por caso, de provocar alquimia, simbólicamente convertir el plomo o el hierro en oro. Si tú tienes, dándole a esto una explicación muy amplia, muy profunda, no concretizándolo en eso, si tú tuvieras esta cualidad, tú ibas a perder el tiempo en unos grandes almacenes observando creaciones artesanales de oro, de brillantes, de cachivaches electrónicos que no necesitas para nada. ¿Me explico? Si tuvieras la facultad de centrarte un poquito y saber aquello que necesitas para servir, ¿ibas a perder el tiempo buscando información por aquí y por allá? No, evidentemente que no. Ibas a vivir una vida más sencilla, más sintética, Sí, ¿verdad? Pues eso es lo que sí. pasa con esos seres. Es Sí, eso decir, es lo que yo pensaba antes cuando hablabas cómo sería un ser. Y claro, yo pensaba, pues, claro. de una forma muy sencilla, que también bebería una cerveza y estaría con amigos y hablaría, pero, Pero pero que unos su niveles trabajo no es, de la personalidad inferior, muy elevados, ¿eh? claro, Aunque se les pueda hacer preguntas, en un momento si uno tiene un tema que no entiende y con una reflexión que no sabes y por dónde va, dices, caramba, me ha dado la respuesta, fíjate lo que es. Bueno, puede pasar, claro. exacto, con palabras muy sencillas y Ujú, ujú. irradiando y con, no sé, yo me lo imagino como, no sé, como si es cuando estás con un niño, no un niño pequeño, sino la inocencia, ¿no? De un niño pequeño, ¿no? Yo Como que no, inocencia, a ver, no sé explicarlo. no, no, Yo te entiendo, te entiendo. Vamos, tú me quieres imagino decir que que no no hay hace daño, rastro ¿no? de personalidad, de yoísmo, Exacto, exacto. pero yo Ujú, prefiero lo que mi experiencia me ha dado, encontrarme con seres con un primer rayo muy manifiesto, una resolución muy grande y con claro, una gran también. alegría, una gran confianza interna en Ajá, ellos mismos. A mí eso me ha servido muchísimo, muchísimo porque me aleja de esa visión que es muy de sexto rayo, muy edulcorada, que a veces te quieren hacer creer que el cuarto rayo es así. El cuarto rayo es de conflicto total, es decir, arremangarse y trabajar, trabajar codo a codo y trabajar y tenerte que tragar cada día 1 y 100 culebras si es necesario, sapos. Pero ujú, bueno, no hay otra, ¿eh? No hay otra. No olvidemos que el cuarto rayo, la armonía la pone uno haciendo las cosas bien, ¿eh? Por lo tanto, ujú. que necesitamos voluntad, resolución, nada más. Y ¿Lo vemos? confianza, como te has dicho, sí, y alegría, sí, sí, sí. Las demás que dicen, Bueno, estáis muy callados todos hoy, ¿eh? No sé qué os pasa con el calor. Elena, ¿qué? No decimos nada. Milagros. Las dos encarnas, ¿qué? ¿Tampoco? Pues pensaba en los iniciados, y entonces ¿A cuántos conoces? digo, Venga, dime. no, yo me preguntaba, digo, vamos a Pregunta. ver, No es capciosa. Dime, dime. me preguntaba, ¿no? Digo, pero bueno, si tú fueras una iniciada, que lógicamente de aquí a la luna la distancia es poca de que yo pueda Es llegar la allí. que es y ya está. No hay que vamos a cambiar nada. Ya está. Exacto, ahí está, es la que es. Yo me pregunto, digo, bueno, pues si tú fueras una iniciada de esas que... ¿Tú cómo te dirigirías a, digamos, a las personas que te rodean? ¿Qué buscarías en ellas mm, para poder acercarte y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te preocupa? No sé, eh, porque pienso que ya te digo, la distancia es enorme y por supuesto tardaré muchas vidas. Pero la analogía es, si un iniciado, ya digo, se acercara a mí, ¿cómo se acercaría? Es decir, ¿qué me diría? ¿Qué me diría a mí, no? Ya te digo, es como un poco una analogía. Digo, bueno, pues es que por analogía, ¿qué le dirías tú? Entonces, claro, no hay que ser iniciada, ni hay que ser, de momento, claro, porque estamos en ello. Pero yo, por ejemplo, con las personas que me relaciono y tal, una vez me dijeron, dice, bueno, es que en esta vida tú a veces haces, y salvando las distancias, es siempre, a veces haces de maestro y la otra persona a veces te hace de tu maestro. Es decir, que quizá
todos nos ayudamos un poco, a veces haciendo Sí, va por aquí. me explico, ¿no? De haciendo de un, que salvando las distancias, porque las palabras se quedan muy cortas, ¿no? Haciendo de este personaje, de un maestro, ¿qué le dirías tú a otra personaje ves que está más perdida que un pulpo por un garaje? Está perdidita, perdidita, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías? Mira, Y entonces no creo que sea... hay un libro, El iniciado y el iniciado en el Nuevo Mundo, son 2 volúmenes pequeñitos, que no recuerdo, creo que son Cyril Scott, me parece que era. Es un seudónimo de un teósofo del siglo XIX-XX. Y es un libro muy sencillito, y ahí sale un maestro, el Justin Morgan Hedge, creo que se llama, y la verdad es un diálogo muy sencillo con su pupilo. Pues eso. Y el diálogo además es muy simbólico porque este ser tenía un grupo en Boston, Massachusetts, y tenían unas reuniones todos los jueves por la noche. Él daba una conferencia y después tenían allí cafés, tés, dulces para poder hablar, ¿no? Y él vivía en su gabinete, bueno, una historia muy bonita, y hablaba de una manera muy natural y además en una línea de muy Agni Yoga, dejando de lado todo lo que habíamos aprendido de los grandes maestros hindúes, todo, pero centrándose en el trabajo. La verdad es que es una forma de hablar de un iniciado que a mí me ha convencido bastante. Lo que pasa es que estaba hablando de un maestro, ¿eh? Hablando de un maestro. Pero Claro, bueno, está ahí, ¿no? Está ahí, está ahí, sí. No, Luego, sí, es que es así. A luego veces, olvidémonos de todas esas imágenes que hay por ahí, porque Tibetano las consideraba una caricatura, ¿eh? En el libro de los rayos y las iniciaciones hace unos comentarios sobre todas esas imágenes que aparecen de los maestros con esas túnicas. Bueno, vamos a ver. Las famosas túnicas que se dicen de los maestros, en realidad es el aura, la energía que emanan alrededor. Por lo tanto, no se les puede mirar porque internamente no hemos desarrollado esa vista interna para poder ver perfectamente perfilado su rostro. Vemos un amasijo de luz, pero que no tiene incluso la ropa, la vestimenta externa. Por eso a veces nos puede aparecer una visión de un ser que va con una túnica, como dices, madre mía, esto es de película, que es lo que realmente mucha gente ha visto, pero no es su verdadera forma, apariencia, no lo es. De todas formas, eso no nos interesa, cómo es. Venga, una última pregunta y continuamos. ¿No? Venga. Capítulo 3. Los centros planetarios y humanos. Capítulo 3. Los centros planetarios y humanos. Existe un factor relacionado con el cuerpo etérico que se menciona muy pocas veces, debido a que toda información sobre el mismo sería inútil. Lo expondré en forma ordenada, comenzando por los puntos ya mencionados, pero que repetiré aquí para mayor claridad y los clasificaré en su debida correlación. Releo. Existe un factor relacionado con el cuerpo etérico que se menciona muy pocas veces, debido a que toda información sobre el mismo sería inútil. Lo expondré en forma ordenada, comenzando por los puntos ya mencionados, pero que repetiré aquí para mayor claridad y los clasificaré en su debida correlación. Continúo. Segunda parte, capítulo 3. Primero, el logos planetario actúa mediante 3 centros mayores. El logos planetario, el hombre celestial de nuestro esquema, en el cual vivimos, movemos y tenemos nuestro ser. A. El centro donde la voluntad de Dios es conocida, Shambhala. B. El centro donde el amor de Dios es manifestado, la jerarquía planetaria. Y C. El centro donde la inteligencia de Dios origina el proceso evolutivo, la humanidad. Releo. El logos planetario de nuestro esquema actúa mediante 3 centros mayores. Donde la voluntad de Dios es conocida, Shambhala. El centro donde el amor de Dios es manifestado, la jerarquía. Y el centro donde la inteligencia de Dios origina el proceso evolutivo, la humanidad. De otra manera, tendríamos coronario, cardíaco y laringio, ¿verdad? Así se manifiesta el logos. Nosotros estamos destinados a ser, cuando acabe el proceso evolutivo, el centro laringio. ¿Qué somos hoy por hoy? Bueno, pues una amalgama de energías, de conflictos, etcétera, etcétera. La jerarquía es el centro del amor de Dios, el centro cardíaco,
Pero para que esto sea factible, ese centro cardíaco debe estar compuesto por la mayoría de seres humanos. Porque no olvidemos que nosotros, si despertamos el principio crístico, vamos a trabajar de lleno para la jerarquía planetaria. Y si empezamos a trabajar en niveles intuitivos superiores y nos acercamos cada vez más a la mónada, contactaremos precisamente con el centro de Shambhala, con el centro coronario. La relación es esta. Depende del reino humano. Por eso es tan importante que el trabajo en el reino humano se haga correctamente. Los centros mayores humanos y planetarios existen en sustancia etérica y pueden producir o no analogías físicas. Los maestros, por ejemplo, no trabajan por medio de un vehículo físico. No obstante, poseen vehículo etérico compuesto de sustancia de los niveles etéricos cósmicos, búdico, átmico, monádico y logoico. ¿Y por qué? Ahora vamos a empezar a analizarlo. Dice, los tres centros mayores humanos y planetarios existen en sustancia etérica y pueden producir o no analogías físicas. Los maestros, por ejemplo, no trabajan por medio del vehículo físico. Sin embargo, poseen un vehículo etérico, compuesto de sustancia de los niveles etéricos cósmicos, búdico, átmico, monádico y logoico. ¿Y para qué? Para poder trabajar en esos planos. Continúa el apartado este. Constituyendo estos niveles los cuatro éteres cósmicos, lo que hablábamos antes, en el capítulo anterior, analogía superior de nuestros planos etéricos. Estos planos superiores constituyen los cuatro niveles del plano físico cósmico. Hasta que los maestros no eligen uno de los 7 senderos del destino final en la sexta iniciación, la de la decisión, actúan en sus cuerpos etéricos cósmicos. Hasta que los maestros no eligen uno de los 7 senderos del destino final en la sexta iniciación, la de la decisión, actúan en sus cuerpos etéricos cósmicos. ¿Nos puede servir de información eso? Bueno, tal vez no, pero hay que conocerlo. Estos tres centros mayores de energía están íntimamente relacionados entre sí y el discípulo, mediante sus centros mayores individuales, coronario, cardíaco y laringio, están en relación con los tres centros planetarios. Quisiera que reflexionen sobre esto, pues tiene valor práctico. Estos tres centros mayores de energía están íntimamente relacionados entre sí y el discípulo mediante sus centros mayores individuales, coronario, cardíaco y laringio, están en relación con los tres centros planetarios. Quisiera que reflexionen sobre esto, pues tiene valor práctico. 3. La mónada, como ya se sabe, se encuentra en el segundo nivel etérico cósmico. Segundo nivel etérico cósmico, llamado plano monádico o plano nupadaka porque no tiene forma. Cuando se ha construido la antakarana, entonces la sustancia etérica cósmica puede ser gradualmente sustituida por la sustancia etérica común y familiar que sustenta el cuerpo físico del hombre. La mónada, como ya se sabe, se encuentra en el segundo nivel etérico cósmico. El primero sería el ádico, ¿no? El plano logoico, ¿no? Llamado también este plano, el plano donde está el alma, la mónada, perdón, el plano monádico, anupadaka, lenguaje tradicional oriental. Cuando se ha construido la antakarana, entonces la sustancia etérica cósmica puede ser sustituida gradualmente por la sustancia etérica común y familiar que sustenta el cuerpo físico del hombre. Fijaos el trabajo que hace el antakarana. Cuarto, el rayo en que se encuentra la mónada, uno de los tres mayores y por lo tanto conectado con uno de los tres centros mayores, condiciona el rayo monádico. Ya sabéis que hay primero, segundo rayo, tercero, y el tercero es la primera emanación de Brahma, y el séptimo rayo es la quinta emanación de Brahma. A. Condiciona la absorción del discípulo en uno de los tres sectores del trabajo jerárquico, el rayo monádico. Es decir, cuando lleguemos a la iniciación, a partir de la tercera, vamos a ser admitidos o supervisados por un maestro que va a responder o al primero o al segundo o al tercer rayo. Al tercero.
ya se trate de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto o de séptimo rayo. Estaremos supervisados por el jefe del departamento de la jerarquía que se encarga de eso, el Mahachohan. Por ejemplo, un alma de primer rayo entrará normalmente en una rama como el del maestro Moria, en el departamento del Manú. Un discípulo de segundo rayo pasará a una rama de segundo rayo, por ejemplo el mío, de K, o del maestro Kutumir al-Sin, que pertenece al sector del Cristo. Un alma, no confundirte el Cristo con el maestro Jesús, un alma del tercer rayo será absorbida en una de las ramas existentes, muchos por cierto, dirigido por el señor de la civilización, el maestro Rakochi, el Mahachohan, como también se le conoce. Nos quedamos con esto, lo hemos tocado bastantes veces. Todos aquellos que encarnan en uno de los rayos de atributo, cuarto, quinto, sexto y séptimo, llegan finalmente a pertenecer a uno de los 3 rayos de aspecto mayores. El cambio de enfoque se produce cuando el cuerpo etérico contiene suficiente sustancia adecuada de éteres cósmicos superiores, sustancia búdica. ¿Dónde está el intríngulis de la cuestión? Que precisamente ese antakarana lo que ha posibilitado que esos éteres hagan su trabajo. Y se sustituye una cosa por la otra. Y esa sustitución hace que al final, a lo mejor, un alma, una que pertenece a esa línea de tercer rayo, al tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, al final pasa a depender a lo mejor del segundo o del primero. ¿Lo vemos? Esto es fundamentalmente para todos y en todos los rayos, porque al final de la era, cuando los vehículos etéricos del iniciado se compongan de sustancia etérica cósmica, estos 3 rayos se transformarán en 2 y más tarde se producirá otra absorción en el segundo rayo de amor-sabiduría, el de nuestro sistema solar. ¿Cómo se llama la nota esotérica de este año de Luz y Stras? Que la luz de los 7 rayos se exprese ¿dónde? A través del séptimo rayo, no se simplifique, y que la luz suprema marque el inicio de la nueva civilización, ¿verdad? Que la luz de los 7 rayos se condense, se manifieste, se exprese a través del séptimo rayo, ¿no? ¿Qué te está diciendo eso? Que toda esa diversificación se manifiesta en la expresión directa en los planos karmáticos de esa luz, de lo que es los rayos. Y además, la luz suprema, que es la propia luz del Logos, inicia el camino de ¿qué? De la nueva civilización. No nos está hablando esa nota clave del trabajo que hemos hablado, mónada, personalidad, centro coronario, centro muladhara, centro base de la columna vertebral. Como vienen las preguntas, venga, reflexiones, preguntas. ¿Ninguna La pregunta? gran invocación, ¿Qué pasa? la gran invocación habla de los 3 centros, Sí, digamos, desde el principio, ¿no? ya, De pero... los 3 centros que constituyen el Logos. En Cuando realidad es la cada tríada día, espiritual, es la tríada, somos nosotros. sí, es la tríada espiritual. Cada día que construimos esa especie de andamiaje, ¿no? Para ir hacia arriba y luego recoger y bajar hacia la evocación, ¿no? Aparecen los 3 centros de la voluntad del Logo y lo que conforma toda la vida espiritual, por decirlo de alguna manera. ¿No es cierto? En la primera Pero estrofa invocamos la luz. La luz, En la segunda, el amor, ¿verdad? que es la inteligencia. Y el En tercera... la segunda... Exactamente, la primera es la inteligencia. Es el cuerpo... En la tercera invocamos el aspecto voluntad, ¿no? Bueno, en la última sí. La tercera, porque eso es una tríada. Y luego hay una cuarta, en la cual se dice que precisamente el centro laríngeo, la humanidad, se manifieste. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento humano, el verbo humano, será el encargado de construir junto la combinación con el reino débico. Y acabamos con el colofón, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Pero los que van a restablecer el plan en la tierra no van a ser la luz, ni el amor y el poder, es el reino humano. Que a ver si nos lo metemos en la cabeza. No, hay gente que piensa que vendrá no se sabe quién. No, somos el reino humano. Es como cuando se habla, ¿habrá en la tierra paz? Sí, habrá en la tierra paz cuando los seres humanos la tengan interiormente. Cuando respondan lo que, eso que se llama cardíaco.
Y lo está diciendo porque cuando habla del centro voluntad, Mm. habla de que ha de influir en las pequeñas voluntades de los hombres. Y en el centro de todo está el corazón cardíaco, que es el que lo integra todo, por decir de alguna manera, ¿no? Para que es un centro integrador, porque a través de él pasa aquella fuerza que de otra manera no la podríamos recibir, digo yo. Y además el amor aparece justo de las dos, de la voluntad y de la inteligencia. Y en ese trabajo aparece la integración. Bueno, yo es que siempre que hacemos esto cada mañana me parece algo fascinante. No sé, es como, no tengo capacidad para expresarlo todavía, pero internamente entiendo que es como comprender un poco del todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si es verdad así. ¿Las demás? Yo quería preguntar sobre una cosa que has dejado caer que no tiene que ver con lo escrito, que es el séptimo rayo, es la quinta emanación de Brahma, y De lo otro Brahma. no he podido, yo no sé lo que es esto. ¿El qué no es? ¿El qué no sabes? La quinta emanación de Brahma. A ver, te he dicho. Hay un primero y un tercer rayo. De hecho, hay un primero y un tercero. El segundo es el aspecto conciencia. A este tercer rayo se le llama la primera emanación de Brahma, la primera emanación de la mente divina. Todo lo manifestado es resultado de la mente divina. Por lo tanto, si el tercer rayo es la primera emanación de Brahma, el cuarto es la segunda, el quinto rayo es la tercera, el sexto rayo es la cuarta y el séptimo rayo es la quinta emanación de Brahma. Con lo cual, ¿qué se nos está diciendo? Que el 5, ¿qué poder tiene? Estamos en Leo, precisamente. Estamos en Leo y pasado mañana será novilunio. ¿Qué quiere decir este número 5? Que la mente va a ser el agente encargado de manifestar todo esto que anhelamos, de la construcción de un nuevo orden, de una nueva humanidad, de una nueva forma de entender la filosofía esotérica. Sin la mente no lo conseguiremos. Pero no esa mente banal que nos han enseñado a trabajar, sino la mente que se utiliza precisamente para investigar, no las cuestiones si me gusta esto, me gusta lo otro, no. Las cuestiones metafísicas, todo aquello que se sale de la norma, que está más allá de la apariencia. La búsqueda del sentido esotérico. ¿Lo ves mejor así? Sí, pero entonces la raza aria ya es, o se supone que es más mental lo que debe serlo, ¿no? Sí, la raza aria es, a ver, estamos en la quinta raza, la quinta subraza, pero hay que decir una teutónica, hay que decir una cosa. A ver, estamos en un planeta donde hay una mezcolanza considerable y en Acuario nos está viniendo todo el remanente de la era de Lemuria, que tenía que salir, lo de la era de esta Atlante que tenía que salir, más comportamientos arianos, pero en el fondo de un egoísmo escandaloso. Todo eso lo estamos viendo y más cosas que veremos más adelante. Y una forma de entender los derechos que francamente deja un poco que desear. Yo todavía no he visto una reivindicación de los deberes. Y hay que decir que un discípulo no tiene derechos, tiene deberes, tiene obligaciones. Y si realmente queremos ser los agentes transmisores de la voluntad divina, de la luz divina y del amor divino, nos podemos ya preparar, nos hemos de arremangar, porque los que lo van a poner en marcha vamos a ser nosotros. Se le puede llamar guerreros de la luz, pero cuando uno dice guerrero de la luz, que sepa que está trabajando para los demás y que no puede esperar recompensa alguna ni pensar en ello. ¿Me explico? Si no, estos temas los hemos tocado a veces. Te explicas en un nivel relacionado con nosotros, con lo que estamos en esta clase. La masa de la humanidad no tiene nada que ver con esto. Jesús. Lo estás diciendo ahora. Claro. O sea, falta mucho camino para que la gente llegue ni siquiera a suponer una cosa así. ¿Los demás qué decimos? Me llama la atención a mí esta distribución que hay del trabajo jerárquico por rayos, que habla de que los de primer rayo estarán con el maestro Moria, ¿no? Sí, pero eso es una forma simbólica de hablar, ¿eh?
No es que estén con él, es que están en la línea de que habrá otro maestro que no conocemos, pero que está en esa línea. Cuando hablamos de esos maestros, estamos hablando de chojanes de rayo, de una sexta iniciación, que por lo general no reciben visita. ¿Me explico, no? No reciben visita. Venga, sigue. Sí, no, es eso, esa distribución por el tipo de rayo, ¿no? de cada discípulo. Eso es lo que comentaba, ¿no? Que depende el rayo, ¿no? de cada alma, pues tiene una línea, ¿no? diferente. Sí, aparentemente tiene una forma diferente de trabajar, pero como ellos trabajan desde el aspecto interno, el aspecto causal, pues no hay tanta diferencia. Pero existe esa diferencia, claro. Incluso a niveles de personalidades cuesta entender a unos y a otros. Pero bueno, es cuestión de uno introducirse en su trabajo y que cada uno pues verá, haga lo demás. Mira, una cosa. Dime. ¿Quién hablaba? No, habla tú ya, Elena. Una cosa, es que has nombrado la frase de, digamos, del año de la escuela arcana, sí. Y que es una frase muy interesante, ¿no? Entonces, cuando dice que las energías de los 7 rayos se unan con las del 7º rayo, quiere decir que ese 7º rayo, que es como una energía entrante, es y la expresión física capa del logos, la expresión más densificada de la divinidad, de otra manera, del propósito Entonces, divino. que en este momento el logos se está expresando más bien a través de ese rayo, para que todos los rayos, digamos, se expresen a través del 7º rayo. Entiendo yo eso, ¿puede ser? A ver, el 7º rayo es el aspecto pragmático, científico, de aplicación de la voluntad divina. Entonces, si esto lo vemos así, evidentemente ya tenemos una parte del trabajo realizado. Claro, pero es que dice que todos se unan, incluso el 7º, en ese 7º rayo. Eso quiere decir que en este momento el logos se expresa más se bien ha de a través expresar para que el logos, por eso dice, la luz suprema es el logos. ¿Por qué marca el inicio de la nueva civilización? Es que Acuario es eso. Lo que pasa es que creo sinceramente que esto lo veremos a final de la era de Acuario. Y creo sinceramente que a partir del 2025 ya seremos mayores, ya evidentemente. Entonces, al verlo así, ¿qué quieres que te diga? Lo que se nos está diciendo es que estemos atentos. No vamos a ver el resultado a corto plazo. Hay demasiado conflicto en la humanidad. Pero lo importante es que nos demos cuenta hacia dónde vamos. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia ya os dije lo que era, una forma mental, que nos la habían precipitado. ¿Por qué? Porque hemos producido mucha porquería a nivel emocional, mental, concreto en la humanidad. Desde la Segunda Guerra Mundial, que se limpió muchísimo karma, por cierto, como en España en el tema de la guerra civil, y al mismo tiempo se generó muchísimo más. Lo que pasa es que es un tema que este es un país muy emocional, la gente no está muy atenta y le sale siempre una reacción extemporánea, plexo solar total, y más vale la pena, según con qué personas, no hablarlo. Pero lo que ha de venir va en la línea de que nos demos cuenta de que todo aquello que hemos creado hasta ahora no vale para lo que se pretende hacer. No vale. A ver, apareció esa guerra, ya os dije que era una guerra capitalista, os lo dije. No nos quedáramos con la canción ni con la imagen de que fulanito es malo y fulanito es bueno. Lo tenéis que creer porque yo lo digo. Ahora ya se está sabiendo, ahora ya no hay tapujo en decirlo, que era por el tema del gas, para controlar toda Europa, hundir la Unión Europea. Esto os lo dije también cuando empezó la guerra. A ver, a uno sé quién perfectamente es. Ya sabemos que está en la otra banda, en la banda de la parte oscura, pero hay que tener en cuenta que en Rusia, como en España, como en muchos países, hay una parte oscura organizada muy, muy poderosa. Pero el otro señor, que nos lo presentan como el salvapatrias, como un adalid de la era de Acuario, pues para mí, lo digo abiertamente, igual me equivoco, es una persona que está teledirigida. ¿Me explico? No puedo decir más, ¿verdad? Sí, pues, se explica y se ve. El que quiera mirar ya ve. No sé cómo decir. Que cuando en otoño, en la próxima primavera, padezcamos las restricciones en toda Europa, a ver si así abrimos los ojos y nos damos cuenta que detrás de las grandes corporaciones no está el amor al prójimo.
ni muchísimo menos. No. Lo entendemos mejor, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Más familia, más, ¿no? Pues no sé, pero la sensación que ya hace mucho tiempo tengo es que estamos en medio, Sí. como el juego, estamos en medio de una batalla entre la luz y la oscuridad. Entonces estamos en medio de una batalla que, bueno, pues ahora es Rusia, ya están los bandos, es la oscuridad. Y luego la luz, que es la que está tratando de mitigar todo el verde que se nos está metiendo, que nos cae encima. Entonces, porque yo me pregunto, digo, pero bueno, siempre vamos a estar como el jueves en medio, es decir, no, porque estamos en medio de unos y de otros. Entonces dices, bueno, ¿y qué narices pinto yo aquí en medio? Aquí la batalla es de uno y la batalla es del otro. Y así llevamos, Sí, pero según sí, llevamos mucho tiempo, pero también es decir que también tú, tenemos miles de años. responsabilidad. Tenemos responsabilidad en todo lo acontecido, toda, y bastante. Y a veces una responsabilidad por pasividad, que no nos gusta reconocerla. Porque como no sabemos dónde está la luz, damos palos de ciego. Y hay una tendencia a no hacer nada, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ya, Y pero reivindicar ¿cómo la vamos equivocación. Pero ¿cómo vamos a tener responsabilidad si no nos enteramos de nada? Si cuando nos enteramos es por lo que dicen unos o por lo que dicen otros. Cuando nos enteramos es que ya pasó, ya pasó. Ahí está. Entonces dices, ostras, ¿pero era esto? Sí, Pues era eso, era eso. Dices, pues sí, pues era eso. Ah, vale, vale. Pues muy bien, pues gracias por decirlo. Hay que mantener el humor y la tranquilidad. Sí, hay que tener... Siempre. Sí, Ahora, porque... de manera que os digo, hay que mantener la tranquilidad. Sí que os digo, por mucho que me digan que agorero, que el panorama no es muy halagüeño. Seamos honestos. ¿Qué va? ¿Qué va a ser halagüeño si todavía, a mí me hacen gracia. Me hacen gracia un programa de tantos millones de euros, centenares, para ayudar a Ucrania y que se envía armamento. Nada. Anda, que mira que Nada. bien, ¿dónde están las escuelas? No. Nada. Venga, hombre, venga, eso tiene otro nombre, ¿eh? Acordaos de aquel grupo que había allí en la antigua religión hebrea, aquel grupo que se llamaban ¿cómo? ¿Cómo se les llamaba? Aquellos que eran igual que sepulcros blanqueados, que eran hipócritas. Los ¿Cómo fariseos. se llama? Aquí está. Los fariseos. Aquí está. ¿Y no os parece que se está repitiendo eso a nivel mundial? Pues eso, resulta que lo más triste, es que todavía estamos en ese tiempo. Es decir, ¿qué hemos avanzado como reino humano, por decir algo? Hemos avanzado mucho. Lo que sucede es que ahora las cosas se publican más, se expansionan más, pero el problema nuestro es que nos falta tiempo a veces para separar la paja y el grano. Por ejemplo, en ese conflicto que hemos tocado antes, es tan difícil como el de la pandemia de separar la paja del grano, que yo no sé cuándo alguien saldrá con una buena reputación científica o política que diga, señores, nos han tomado el pelo o les hemos tomado el pelo. Creo que alguno lo dirá, ¿eh? Así como el señor de Gran Bretaña les dijo horas después de cerrar los colegios electorales con el tema del Brexit, que era mentira lo que habían dicho, que ya me gustaría en España que lo dijera alguno de los nuestros, o sea, del político, del color político que sea. Pero a mí eso me gustó porque sabía que les habían mentido, lo veía así, pero mira, han tenido... A ver, unos dicen que la desfachatez, yo digo la honradez, porque quiero ver la parte positiva. Porque ese pueblo está muy anclado en una tradición de imperio, y eso ya no tiene sentido hoy en día. Y mantienen un estatus de poder, ese imperio, que es una parte bastante oscura, que es la famosa City londinense, la famosa City, donde está el tema de la bolsa, ese capital que va por el mundo, que no quiere pagar, que no quiere que se sepa, que es muy tímido, etcétera, etcétera, ¿no? Miedoso, pero que, bueno, de un alcance increíble. Es decir, que hay una parte oscura considerable, curiosamente la misma que está todavía, en Nueva York. Hay demasiada oscuridad todavía. Hay demasiada, no nos dejan, estamos ahí como trabaditos. Pero es que, Encarna, la oscuridad la tiene que revertir el ser humano orientado a la luz, no un organismo. Ahí está el problema, somos nosotros, nadie más. Nadie más. Pues como no nos iluminen, lo tenemos claro. Pues mira, tendremos que armarnos de paciencia
y trabajar por la luz, el amor y la voluntad divina. Venga, unas cuantas preguntas más y a las 7 cerramos, ¿eh? Venga, Vale. no pasamos de Yo esto. solo quería decirle a Encarna que no estamos en medio. Nosotros somos el premio. ¿El qué? Nosotros somos el premio, somos El los premio. manipulados. Si Los creemos, manipulados. claro, si creemos a uno, queremos a otro, tenemos el premio. Vale, No es casualidad, estamos aquí como víctimas. Yo no lo vería así. Como... Yo lo vería como que tenemos un papel más importante de lo que nos han dicho. Lo que sucede es que no nos lo creemos. Y nuestra pasividad les da el poder a ellos. Que en el fondo nuestra pasividad es nuestra negligencia. Pero no todo el mundo es pasivo, ¿eh? Muchísimo. Pero, lo que pasa es que ellos están muy organizados y la parte de la luz no lo estará. Por mucho que tú puedas hacer o podamos hacer nosotros, eso hay que decirse honestamente que va a muy pocas partes. Resuena muy poco. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros tendría que ser multiplicado por miles y miles y miles. Si no, no hay suficiente masa crítica. Además, esperar un milagro, teniendo en cuenta que llevamos décadas, generaciones, sobre todo en España, desde los años 60 para acá, abocados al consumo. Pero si ahora lo estamos viendo en los últimos años, últimas décadas, en estos 30 años que han pasado en los Juegos Olímpicos, nos hemos vuelto mucho más burgueses, más consumidores, cada vez más. Nos parecemos a ese modelo cada vez más norteamericano, eso que el capitalismo quiere distribuir por todo el mundo y que en muchísimos países del mundo ha conseguido. Y parece que si no formamos parte de esa élite consumista, no somos nada. Pero yo creo sinceramente que si formásemos parte plena al 100%, todavía seríamos menos. Porque el rasgo crítico, es decir, de pensamiento personal, de pequeña divergencia, desaparecería. Es que hoy en día ya no existe prácticamente. ¿Lo vemos? ¿El conflicto que tenemos o no lo vemos? Quitémonos la visión que tenemos mesiánica, sexto rayo, devocional, de idealismo, fuera. Cosas prácticas. Siempre estamos hablando que el día de mañana no va a pasar nada, porque hoy tampoco ha pasado. La toma de decisiones es hoy, no mañana, ni ayer, hoy. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Alguna pregunta más? ¿Conclusión, aportación, reflexión? ¿Y cerramos? Que esperemos que tengamos la fuerza, la fortaleza, el valor realmente para enfrentarnos a nuestra parte de oscuridad, porque yo estoy hablando de la oscuridad como algo externo, y sin embargo la tenemos dentro, o sea, no. Hablamos de la oscuridad, Encarna, pensando que la oscuridad la tienen los demás y está ahí fuera. Ahí, está dentro de ahí, nosotros, nuestra forma de sentir, de pensar, de actuar. Eso es oscuridad. Eso es oscuridad. Ahí está. Y ahí está. Venga, familia, bueno, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.